Somos seres humanos que cometemos errores, pero para poder perdonar también se requiere de unos pasos. Si tú crees que no vas a meter la pata, primer error. 100% le vas a meter. Después yo hago un ejercicio muy lindo que es decirle adiós a la imagen de la mamá que tú pensabas que tenías. Cuesta mucho cuando la otra persona no quiere reconocer que cometió un error o cuando la otra persona no cambia. O sea, quiere entender cuál fue su historia, cómo llegó a ese momento, qué la llevó a tener que tomar estas decisiones. Bienvenida a Somos. Aquí hablamos de lo que vivimos, de lo que sentimos y de todo lo que vamos descubriendo en el camino. Porque entendernos es un proceso y hay muchísimo por aprender. Si te gusta lo que escuchas, porfa, suscríbete, sígueme en las redes y únete a esta conversación. Hola de nuevo a otro episodio de Somos. Como siempre estoy emocionadísima de estar acá. Siempre me gusta poner en contexto un poco cómo llegamos a las ideas. Y la verdad es que viene el Día de las Madres y estábamos pensando en equipo qué tema podíamos tocar. Entonces no queríamos caer en los clichés y en las cosas que ya se han hablado mucho. La verdad es que nos dimos cuenta que tal vez no todas las personas que nos escuchan son madres todavía, pero todas somos hijas. Y queríamos dedicarle este espacio un poco a sanar un poco. Y muchas veces se culpa mucho a los padres y este episodio no se va a enfocar en eso, sino en todo lo contrario. Te voy a decir una cosa, ese es un tema que por más de que vamos a sanar o a dar un poquitico de herramientas de cómo sanar esa relación con nuestras madres, al final es nuestra sanación para nuestras relaciones futuras también. Hay tanta conexión invisible con ese cordón umbilical que tenemos con nuestras madres, invisible, que cuando empiezas a entrar en esos aspectos de verlos con otros ojos, empiezan a cambiar muchas relaciones a tu alrededor. Incluso que ni siquiera sabes, con amigas, con trabajos, con decisiones que tomas, que son todas influenciadas por eso que viviste con esta persona tan importante. 100%. Bueno, y como siempre voy a compartir un testimonio que justamente Dale. habla de esto que estás diciendo. Y en este caso es de una chica que se llama Claudia, que ella llegó a terapia porque no soportaba a su mamá. Llegó súper frustrada porque sentía que la mamá todo el tiempo le pedía cosas, que sea cercana, que la llamara, que estuviera pendiente de ella, y ella nunca recibió eso de chiquita. Y ella decía, ¿cómo puede ser que ella me pida algo que ella nunca me dio? No le parecía justo. Total. Entonces, claro, ella va a terapia con eso y en el camino se da cuenta, porque siempre sabemos que en el camino te das cuenta de que el problema inicial no es la razón real por la que estás, pero se da cuenta de que la mamá es un ser humano, que creo que, yo que los niños, pero bueno, las personas pasamos por etapas en el que primero idealizamos demasiado a nuestros padres y después se caen de ese superaltar y entonces muchas veces incluso se hace el efecto contrario en que se convierten en villanos y ella logró llegar a este punto medio en el que se da cuenta que su mamá es una persona que creciendo fueron muy, muy, muy duros con ellas, que ella nunca tuvo ese amor que la otra, que la hija 100%. quería. Entonces le permitió entenderla, verla con otros ojos, no culparla tanto y ella, justamente lo que tú estás diciendo, empezar a sanar ella para estar bien con su mamá y ella además no repetir esos patrones que se veían en su casa. Es una de las mayores razones que la gente viene a terapia, su relación con sus padres, ¿no es cierto? Al final, los mecanismos de defensa que usamos de adultos son desarrollados en la niñez, basado en la crianza en la que vives. Pero cuando empezamos a entender de que ellos también tuvieron una crianza, que ellos también tuvieron unos padres que también trataron de ser padres y sus padres también trataron de ser padres de ellos, y saber que ser padres es una de las profesiones o uno de los roles en donde absolutamente nadie sabe lo que está haciendo. Nadie. Todos estamos tratando. Hay millones y millones y millones de libros que te dan todas las teorías, pero al final tienes toda la teoría y tu hijo no se adapta a la teoría que aprendiste, te toca otra. Es un rol súper difícil. Y no solo eso, sino que cada niño es diferente. Entonces puede que lo tengas espectacularmente hecho, te salga súper natural con uno, no con el otro. Y sí creo que pasa algo cuando uno se convierte en mamá, o por lo menos a mí me pasó, que empiezas a entender muchas cosas, ¿entiendes? Porque te das cuenta que tú tampoco eres perfecto, tú también metes la pata. Pero tú sabes que yo empecé a sanar mi relación con mi madre, que es espectacular, siempre ha sido muy espectacular, por una carta que uno de mis hijos me dio para el Día de la Madre. Yo les pido todos los años que, obviamente ya sabemos que a mí me encantan los regalos, pero en adición al regalo, necesito carta, ¿ok? Carta. Entonces, en estas cartas, uno de ellos, no voy a decir quién, uno de ellos me dijo, yo sé que esta es tu primera vez viviendo esta vida igual que yo. Está bien que cometas errores, te amo igual,
pero no te preocupes, yo sé que tú también estás aprendiendo. Y eso fue como un mensaje ¿qué? Y automáticamente, obviamente, lo tomé con mucha compasión porque me permitió a mí bajar de pronto mucho la culpa en esos momentos que me doy tan duro, pero automáticamente me volteé hacia mi madre y yo, esta fue también su primera vez siendo madre, su primera vez educando, su primera vez criando, su primera vez dando amor, su primera vez con dificultades. ¿Quién soy yo para juzgarla? ¿No es cierto? Claro. Y, o sea, tú que hablas con tantas personas y lo ves, normalmente, ¿qué es lo que haces ese cambio, ese shift? Porque por lo menos yo me acuerdo, o sea, he tenido como que por etapas, siento, que, por cierto, un paréntesis antes que mi mamá escuche esto, la amo con locura, es espectacular, increíble, Total, 20 puntos, sí, pero bueno, sí. o sea, como que uno aprende a ver las cosas, lo entiendes diferente, digamos. A mí me pasó, yo me acuerdo embarazada, mi primer embarazo, literal iba a que mi mamá me haga cariñitos en la cabeza, tipo, eres la mejor, esto es tan difícil, gracias, ¿entiendes? O sea, y he tenido diferentes momentos, pero ¿tú qué sueles ver? O sea, ¿qué es lo que normalmente hace que una persona cambie ese mindset? Ese mindset es como las etapas del luto. Tú primero llegas a terapia con mucha rabia, culpando absolutamente, pues cuando la dificultad es con tu madre, que hoy estamos enfocados en eso, culpando absolutamente a tu madre por todo. Es que por ella, es que ella no me dio, es que ella no me dejó, es que ella no me permitió, es que ella no me empujó, es que ella me empujó demasiado, es que todo es ella, y empiezas con la primera etapa del luto, que es rabia, ¿ok? Primero, la primera etapa del luto, perdón, es negación, cuando ya entiendes que no lo vas a negar más, que tienes esa rabia, absoluta rabia por tu madre. Después empiezas a pasar por las etapas del luto, que son después de la rabia viene la tristeza, después de la tristeza viene como que ¿qué tengo que hacer para yo mejorar esto? Después de esto viene como que, ok, aceptación, esta es mi madre. Y la sexta etapa del luto, que es cómo le encuentro el significado a esta relación. Pero todas las etapas del luto las pasas cuando vienes a terapia. Entonces la primera es esa rabia. Y después de esa rabia empezamos a entender y también a permitirle a esa rabia estar, porque eras una niña que de pronto estabas buscando una madre que no podía cumplir tus necesidades por X, Y o Z y sentías dolor e incomodidad y tienes rabia, que hoy no pudiste ser quien tú querías ser porque todo eso fue negado, ¿ok? Pero acuérdate que lo hemos hablado en muchos episodios, que hoy tenemos la neuroplasticidad, que así tú hayas pasado por trauma, que es horrible, por dificultades, por carencias, por muchos dolores, si tú decides entender y tomar responsabilidad que hoy llegaste a este punto por todo esto, ¿qué quiero hacer para hacerlo mejor? Puedes hacerlo por medio del cambio, que es difícil. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero hacer como que una pausa en una de las palabras que dijiste, que es aceptación. Porque siento que no se entiende bien. Ok. ¿Entiendes? Y muchas veces la gente lo confunde con permitir o con justificar. No, ok. Entonces, explica un poquito qué quieres decir con aceptación, y yo sé que además muchas veces va acompañado de la palabra radical. Radical. Ok. Aceptación radical. Correcto. Esa aceptación radical es como tú poder mirar a la situación y decir, ok, eso es lo que tengo, yo no puedo cambiarla, no puedo hacer absolutamente nada al respecto, a menos de que ella quiera cambiar y que ella pueda estar mejor. Yo voy a aceptar quién ella es, lo que me da, lo que no me puede dar, sin necesidad de tener que aceptarlo, pero sin estar de acuerdo o sin necesidad de poder permitirlo, sino de la base de decir, ok, ella es como es. Ella llegó ahí por todo lo que ella vivió y ella se convirtió en todo lo que se convirtió por todo lo que ella vivió también. Acuérdense que el amor es una decisión, el respeto es la base de una relación. Y mirar la sociedad y decir, ok, esta eres tú. ¿Qué de todo esto que tú tienes me puedes dar? ¿Y qué quiero recibir? ¿Y qué no quiero recibir? ¿Y qué no me puedes dar? Y lo que no me puedes dar y lo que no quiero recibir, ¿cómo puedo yo buscarlo, reconstruirlo, identificarlo, crearlo? Y así tomas mucho más responsabilidad. Pero aceptación radical es la habilidad de ver a la otra persona y decir, esta eres tú quien tú tienes que ser y yo estoy acá. Y no es mi rol cambiarte. Yo últimamente ando como con metáforas en mi cerebro y lo voy a compartir. Porque mientras hablabas, como que lo pensé. Sí. Pero un poco como te barajearon unas cartas y esas son las que tienes y cómo puedes hacer la partida lo mejor posible. ¿Tienes? No puedes cambiar la carta. Esa es la que te tocó. Claro, porque mírame algo, la aceptación radical
es difícil, te voy a decir por qué a veces, porque es que te toca tomar responsabilidad. Claro, ¿No es es que cierto? Y eso ya es, ¿me entiendes? ese ya es Y el siguiente paso. exactamente, que entonces, ok, me tengo que responsabilizar de las cosas que no me pueden dar, que no pueden hacer por mí. Esto es. Entonces yo trabajo con lo que tengo. Pero si nos pasamos toda la vida queriendo cambiar a la otra persona para que se moldee a quien nosotros somos, la Claro. batalla es muy larga, es muy extensa. Esto va acompañado, pero muchas veces cuesta mucho cuando la otra persona, o sea, cuando la otra persona no quiere reconocer que cometió un error o cuando la otra persona no cambia. Entonces, ¿cómo le recomendarías tú a alguien? O sea, ok, la aceptación, pero digamos, ¿cuál sería el siguiente paso que tú le recomendarías? Yo quiero que mires a esa persona enfrente tuyo y digas, ok, esta es ella y no va a cambiar. Y permitirte sentir dolor por las cosas que te hicieron falta y que que quisieras tener y por las que no te van a poder dar. Recibir con muchísimo amor las que sí. Y después empezar un proceso de identificar cómo quieres que se vea esa relación. Qué límites tengo que poner, en dónde estoy dispuesta a dar más o a dar menos, qué estoy dispuesta a recibir y qué no estoy dispuesta a recibir. Y después de eso empezar a construir. Al final somos dueños de nuestras relaciones. Sí. Y está a nosotros construirlas como queremos construirlas, que nos haga bien. Pero para poder tú llegar a esos puntos de aceptación radical, de tomar responsabilidad, de poder empezar a construir, hay un paso, un prepaso importante de pasar por ese luto. De esta era la madre que yo quería o que yo necesitaba y no está, vamos a enterrarla y vamos a darle espacio para esta nueva madre que de pronto trae cosas nuevas y diferentes, que antes no podía salir porque había tanto reclamo o tanta rabia, tanta frustración y rencor. ¿Y tú crees que hay que perdonar? Yo siento que el perdón no es tanto hacia la otra persona, sino hacia uno mismo, Hacia la vida. hacia la vida. A ver, a mí el perdón me parece una palabra hermosa. Somos seres humanos que cometemos errores. Pero para poder perdonar también se requiere de unos pasos. Se requiere entender cuál fue su historia, qué la hizo lo que la hizo hoy. ¿Cómo llegó a ese momento? ¿Qué la llevó a tener que tomar estas decisiones? ¿Cuáles fueron los errores que sus padres cometieron? Que ella tuvo que desarrollar todos estos mecanismos de defensa que trajo hoy a su adultez y que nos crió basado en eso. ¿No es cierto? Porque al final justo lo hablaba hoy con alguien en sesión donde todas las generaciones crían diciendo, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Entonces había una que decía, yo no quiero que mi hija tenga tanta estructura y actividades, sino que yo quiero que sea más libre. Y ella necesitaba más estructura y más actividades, que era justo lo que la mamá no le había dado. ¿No es cierto? Entonces criamos basado así. Entonces, si tú ves, mis hijos van a criar basado en que yo quiero tener unos hijos donde yo les voy a hacer tal que mi mamá no me hizo. Y Mira, dele. sabes que yo, o sea, ahorita viéndolo un segundito del otro lado, yo una vez fui o sea, hablé con una terapeuta infantil y me dijo, mira, Débora, si tú crees que no vas a meter la pata, primer error. 100% le vas a meter. O sea, por X o por Y. Entonces, tú tratas de hacerlo lo mejor que puedes, ¿entiendes? Y obviamente hay, digamos, más metidas de pata que otras y hay situaciones que de verdad sí son extremas, pero al final o sea, yo quiero creer que la mayoría de la gente trata de dar lo mejor que puede, ¿entiendes? Y trata de hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Yo me acuerdo que yo trabajé una vez con o sea, entrevisté a una persona de una fundación en Venezuela y decía como que en su casa, porque además los ciclos de abuso y esas cosas uno tiende mucho a repetirlos. Sí. Y decía, es que yo no sabía que se podía educar de manera diferente. Yo no sabía que yo podía castigar sin meterle, ¿sabes? Una mano a mi hijo. Sí. O sea, y es una cuestión como cultural también, ¿entiendes? Entonces, obviamente no estoy diciendo como que las estoy justificando, pero yo creo que en el momento que uno ve a las personas por lo que son, o sea, lo hemos hablado como que con lo bueno y con lo malo, con las fortalezas y las debilidades, con sus sombras y su luz, a ti también te da como una tranquilidad de que no depende tanto de ti. O sea, tú te sales un poco de la ecuación. O sea, como que tú no, o sea... Pero si yo tuviera que decirle hoy a una madre en qué enfocarse, o en tener que hacerlo todo muy bien para educar muy bien, que eso le va a generar de pronto mucha ansiedad, mucho miedo, porque no lo vamos a hacer bien todo el tiempo, somos imperfectos y nuestros hijos vinieron a enseñarnos un montón de cosas. Yo le diría a ella que se enfocara en reparar. En cómo reparas cuando sientes que no lo hiciste bien. ¿Cómo?
Porque esa reparación es un momento donde tú tomas responsabilidad. Hijo, perdón que te grité esta mañana, la verdad me levanté súper mal genio y no te debió haber gritado, disculpa cómo te hablé, voy a tratar de hacerlo mejor. Tiene una enseñanza muchísimo más grande de que todo el tiempo tratar de hacerlo perfecto. Porque al tú reparar enseñas 2 cosas. 1, compasión, y 2, que somos seres imperfectos y que la vida nos da oportunidades para poder hacerlo mejor cada vez. Y esa reparación crea una conexión humana donde nos lleva a momentos de mucha humildad, de que, hey, acá estamos y estamos todos aprendiendo, estamos todos tratando. En mi casa hay un chiste que decíamos, siempre tenemos que tener un fondo para el college y un fondo para terapia, porque igual nos vamos a cagar, de alguna manera u otra. Yo siendo terapeuta por minuto cometo errores, pero al final lo más importante y lo que hemos aprendido más a raíz del ser padres es el reparar. El saber pedir perdón, el saber decir que no lo sé hacer, enséñame, aprendamos juntos, cómo lo hacemos mejor, yo voy a tratar mejor la próxima vez, para poder darte esa opción de no sentir tanta culpa de que cometiste un error, sino que tengo oportunidad de repararlo. Entonces te da como esperanza de poder hacerlo mejor para mañana. Y volviendo rapidito a algo que dijiste antes. Yo como hija, ¿ok? Quiero empezar a dejar de culpar. Que le estás diciendo que en el momento que, o sea, es difícil porque es más fácil decirle, no, ella tiene la culpa que yo soy así por esto, por esto, por esto. ¿Cómo podemos empezar? O sea, yo entiendo que uno pasa por por las diferentes etapas, pero ¿a qué conclusión, digamos, hay que llegar y cómo podemos llegar? ¿Hay un ejercicio, hay una herramienta, hay algo que puedas recomendar? Ok. Primer paso es averigua su historia. Con curiosidad. Pregunta de dónde vienen, cómo eran sus padres, cómo fue su crianza, cómo ella buscaba amor, cómo buscaba seguridad. Lo hemos hablado en nosotros podcasts, la importancia de que de chiquitos buscamos 2 emociones muy básicas, cómo me siento admirada, cómo siento que me quieren, que yo aquí pertenezco y cómo me siento segura en esta casa y todo lo que hacemos para que esas 2 sensaciones existan y se mantengan, cómo eran sus hermanos si tenía hermanos, cómo era su hogar, cómo era su ambiente, cómo era su comunidad, cómo era su ciudad, qué hacía, cuáles eran sus actividades. Entender qué la hizo, quién la hizo hoy. Y automáticamente, es que es muy lindo, porque automáticamente cuando de verdad, con curiosidad, sin juzgar, entiendes esta historia, hay un switch adentro en tu cerebro que empieza a decir, ok, espérate, por esto es que mi mamá hacía esto. Y empiezas como que a unir las piezas de un rompecabezas que te empieza a dar un poquitico más de perspectiva hacia su vida y compasión. ¿Ok? Después yo hago un ejercicio muy lindo que es decirle adiós a la imagen de la mamá que tú pensabas que tenías que tener, ¿cierto? Yo quería tener esta mamá que hacía esto y me acompañaba esto, y esa de pronto no era la mamá que yo tenía. Y cuando le dije adiós a esa mamá y le abrí la puerta a esta nueva madre, porque entonces entras con curiosidad, ¿quién es esta mujer? Claro. ¿Qué es lo que me viene a dar? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo ella quiere ser parte de mi vida? ¿Cómo quiero yo ser parte de su... Pero todo esto sin juzgar, es con amor, es de verdad queriendo cambiar estas relaciones. Se abre toda una puerta de reconstruir una nueva relación, que hay momentos que van a tener detonantes, en donde hay una clave muy importante, es la vulnerabilidad. Me siento incómoda cuando haces esto, cuando dices estos comentarios, yo me detono y no sé cómo reaccionar. Hace unos meses tuve una conversación linda con mi mamá donde le decía que para mí es muy importante cuando ella se ocupaba, me preocupaba, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué necesitas? Porque eso a mí me hace sentir segura, que le importo. Pero de pronto antes ella no me llamaba o no me preguntaba, si a ella no le importa, porque no le importo yo, entonces yo no la llamaba, entonces ella no me llamaba, yo no la llamaba, ¿cierto? Entonces se crean todas estas distancias que generan dolor, en vez de como que hablar de algo así, esto es lo que yo necesito de ti y eso es lo que me encantaría que me pudieras dar. Y ella me dijo, yo te puedo dar esto no tanto porque no sé cómo hacerlo, pero esto yo sí lo puedo dar. Buenísimo, entonces se generan como estos compromisos, esta relación donde se conversa. Claro. Una cercanía espectacular. Que es una cercanía, a ver, es espectacular, pero también hay que tener mucha compasión con estas niñas que vivieron de pronto en hogares con madres muy agresivas, muy abusivas, que de pronto reconstruir esos bonds son mucho más difícil, claro. ¿No es cierto? Otra vez, es esa aceptación radical de quién era, que no excusa sus acciones, no excusa el dolor, no excusa la ausencia, no excusa las restricciones, pero te permite entender cómo quieres relacionarte hoy. Entonces hay que tener mucha compasión con todos los diferentes casos de madres que hubieron en el mundo.
Pero es que a veces hay muchas definiciones de lo que es tener una buena relación dependiendo de tu realidad. 100%. ¿Entiendes? O sea, no tienes que verse todos los días y hablar por teléfono todos los días, pero si pasas de culparla por todo lo malo que te pasó, porque cada vez que la ves te detonas, a poder verla sin detonarte, ponte, ya es un progreso grandísimo. O verla, detonarte y decir, ma, esto me detona. Exacto. Eso ya es un progreso grandísimo. Eso es un progreso, porque entonces empiezan las dos a reparar. Ok, perdón, déjame, yo trato de hacer diferente, o yo lo digo frente, o yo te voy a llamar más porque sé que te importa, y empiezas a reconstruir basado en la reparación. Porque al final somos seres humanos que llegamos acá por todo lo que vivimos, y está en nosotros tomar responsabilidad y escoger, otra vez ese poder de escoger. Cuando estás en esa rabia, en ese resentimiento, en esos miedos, en estas ganas de hacerle daño y de desconectarte por todo lo que ella te hizo, solamente generas más dolor y pierdes la opción de escoger, porque el miedo y la rabia escogen por ti. Ahora haces la transición a, espérate, no, yo quiero escoger, y empiezas a tomar decisiones de cómo lo quieres hacer. Sí, bellísimo, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haber hablado de este tema, y de verdad, todas esas mamás, gracias por su esfuerzo, de verdad, gracias por dar lo que pueden, de que no todas sabemos cómo hacerlo todo el tiempo, pero solo el hecho de levantarte todos los días y tratar y dar amor y proveer estos espacios seguros para tus hijos, ya te hacen la mejor, no hay más. Como ya saben, en cada episodio les hago unas preguntas para que se tomen el tiempo de cuestionarse, de usar mucho la curiosidad para ver qué respuestas salen de cada una de estas preguntas, para que puedan embarcarse en este camino del autodescubrimiento, de recuperar el poder de escoger, de reparar estas relaciones. Así que así va. ¿Qué historia me he contado sobre mis padres y cómo ha influido en mi manera de relacionarme? ¿Qué parte de mí sigue esperando algo de ellos? ¿Qué podría empezar a darme yo misma sin seguir esperando que venga de ellos? ¿Puedo ver a mis padres como personas heridas, no solo como figuras que me fallaron? ¿Qué pasaría si dejara de exigirles algo que quizás nunca pudieron darme? Gracias por estar acá. Este episodio fue un episodio demasiado bonito. Y a mi mamá específicamente, que es la mejor del universo, incluso en momentos muy, 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 muy difíciles, de verdad que su reparación ha sido la mejor enseñanza que me dejó, la verdad que sí. Así que gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio de Somos. Mil gracias por estar aquí, por darte este espacio, por cuestionarte y por compartir este camino conmigo. Si este episodio te hizo pensar en algo, si sea algo muy chiquito, cuéntame en los comentarios o compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio de Somos, donde seguimos descubriendo juntos. Te mando un abrazo gigantesco.